Muy buenas noches. No sé de quién es el dicho de que el tiempo pone a cada uno en su sitio, pero tiene bastante razón y sobre todo te da perspectiva. ¿Quién le iba a decir a la presidenta Uxue Barkos que los partidos que hoy sustentan el gobierno, cuando estaban en la oposición, pedían una y otra vez al gobierno de Navarra, al entonces gobierno de Navarra, que devolviera la extra de los funcionarios de forma inmediata? Ahora resulta que es su gobierno el que dice que hasta 2018 no se va a devolver todo lo que queda. Paradójico, pero es lo que hay cuando las cuentas no cuadran. Donde a veces salen las cuentas es cuando le llevan a uno ante el juzgado y al Ayuntamiento de Pamplona las cuentas de las banderas no le salen. A veces las evidencias nos ponen contra las cuerdas y es lo que ha ocurrido en este caso. El consistorio tendrá que poner en su sitio las banderas y el retrato del rey. Eso es cumplir la ley, aunque a uno no le guste. Igual que a los gobiernos, que les costaba cumplir la ley de memoria histórica. Al final, le guste o no, la Plaza Conde de Rodezno ya no se llama así, se llama Plaza de la Libertad, y la laureada del Palacio de Navarra ya ha empezado a perder sus hojas de laurel, y no precisamente porque haya llegado el otoño. Empezamos Navarra en abierto. Hace una semana el Gobierno de Navarra presentaba el techo de gasto, mejoraba las previsiones de recaudación, aumentaba el gasto, pero el propio consejero de Hacienda se mostraba muy cauto, casi escéptico sobre la posibilidad de adelantar la devolución de la extra de 2012. Si las cosas no cambian, los funcionarios no recuperarán la extra de 2012 hasta el año 2018. Queda el 50% por pagar. El consejero decía esto. La recaudación del 2016 va razonablemente bien, en este sentido, en torno de los últimos datos sobre la recaudación del año pasado, un 3,5% de aumento. O sea, yo creo que el año lo podríamos terminar bien. También es cierto que los gastos, algunos se disparan por obligación legal y yo creo que en este momento sería prudente en cuanto a poder decir que la previsión de ingresos nos va a dar capacidad para atender a esa previsión legal de la Ley Foral de Presupuestos para este año. Es el primero de los temas que vamos a abordar esta noche en Navarra en abierto con 4 parlamentarios. Ya saben que cada semana los grupos parlamentarios van rotando y hoy vamos a saludar a Javier García del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Muy buenas noches, Muy buenas Javier, noches. gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Saludamos también a Marisa de Simón, Grupo Parlamentario Izquierda Esquerra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludamos también a mi derecha esta noche. Se estrena, por lo menos en esta mesa, no en estas lindes periodísticas y de comunicación, Cristina Altuna, del Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gabón, y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Gracias a ti. Y en último lugar saludamos a Koldo Martínez en el otro lado de la mesa y casi todo lo contrario. Yo no sé si, Koldo, lo de lidiar en el Parlamento es más complicado que lidiar en una mesa como esta. A mí lidiar me parece complicado en la Plaza de Toros. Estar aquí con mis amigos Marisa, Javi, Cristina y contigo es un placer. No lo tomo como una lidia, sino como una noche fantástica de verano, que seguramente se podrá estar hoy tomando un pote por ahí, más a gusto que escuchándonos. Sí, ahora mismo desde luego que bueno. algunos sí. Koldo Martínez, Grupo Parlamentario Gero Abay. Bueno, pues vamos a arrancamos el debate de esta noche precisamente hablando de la paga extra, de la devolución de la extra a los funcionarios, porque ha vuelto a enfrentar a gobierno y a oposición. Gero Abay ha pedido un informe jurídico sobre la propuesta de ley que ha presentado UPN en la Cámara. Los regionalistas acusan al partido del gobierno de impedir el debate en el Parlamento por miedo a que salga adelante. UPN pide que el Parlamento de Navarra debata una proposición de ley para que el Ejecutivo Foral abone en los 5 primeros días de enero la parte correspondiente de la extra suprimida a los funcionarios navarros. La semana pasada el Ejecutivo Foral mostraba su disconformidad con la toma en consideración y tramitación de la ley. Ahora Gero Abay ha pedido un informe jurídico. Los regionalistas les acusan de impedir su debate en el Parlamento. UPN recuerda que ya una moción sobre la devolución de la extra fue aprobada gracias a la abstención de Podemos. Y como eso nos da miedo, porque no sabemos qué va a ocurrir con este grupo, pues pedimos un informe jurídico a ver si suerte ganamos tiempo y se impide el debate. Se impide el debate, lo cual es una auténtica aberración en este Parlamento.
impedir el debate por miedo al resultado de una votación. Se ha jugado mucho con el tema de los funcionarios, ¿no? Se ha jugado mucho con el tema de la extra de los funcionarios y queremos un informe jurídico. No estamos pidiendo ni que se paralice, ni que se eche atrás, ni un informe jurídico de algo que, en nuestra opinión, puede entrar en conflicto con el artículo 126.2 del Reglamento del Parlamento. Nosotros no nos hemos opuesto a que se lleve a cabo dicho informe en base al artículo 126 del reglamento, sin embargo, nuestra postura sigue siendo la misma que establecimos en la Ley de Presupuestos, y es que cuando las previsiones de ingreso lo permitan, se proceda a la devolución con carácter prioritario de la extra. Socialistas y populares critican también lo que consideran una maniobra del cuatripartito para dilatar la tramitación de la ley. Pues vamos a comenzar el análisis dándole voz a la oposición. Javi García, Partido Popular. Pues efectivamente, como bien decía la portavoz del Partido Popular, pues es una maniobra más, ¿no?, de este gobierno, pues para intentar retrasar y hacer efectivo el pago de la paga extra de los funcionarios, ¿no? Queda patente que los funcionarios en Navarra están en peor o en situación de inferioridad a los del resto del Estado, y decía el señor Martínez en el vídeo que hemos visto que se está jugando mucho con la paga extra. Efectivamente, este gobierno está jugando mucho con la paga extra pendiente de los funcionarios, ¿no? Yo creo que debemos de actuar lo mismo que hizo y ha actuado el gobierno central, el gobierno de España, y que este gobierno pues se ponga las pilas, ¿no? Y en base también a las declaraciones que hacía el propio consejero, ¿no? Me parece que aumentan los ingresos, entonces si aumentan los ingresos tiene que haber dinero, ¿no?, para poder pagar y hacer frente a la paga extra. Pero de todas formas, pues bueno, pues es una muestra más del poco caso o ninguneo que tiene este gobierno también a las propias mociones o a las propias leyes que se debaten en el Parlamento de Navarra. Marisa de Simón, Izquierda Esquerra. Bueno, no comparto la reflexión que acaba de hacer Javi. En todo caso, yo creo que con este asunto de la paga extra de los funcionarios, yo creo que, bueno, aparte de que se está sacando de quicio, yo creo que a quien menos preocupa es a los funcionarios y a las funcionarias. Yo entiendo que es un problema grave, es un problema importante que los funcionarios y las funcionarias, me incluyo, estemos sufriendo ese recorte, y aparte de los recortes salariales que hemos sufrido anteriormente, por cierto, precisamente de mano del Partido Popular, pero desde luego me consta que no es una preocupación en este momento de los funcionarios y las funcionarias. Una proposición de ley de este tipo, cuando quedan 3 meses de año para terminar, bueno, para terminar con los presupuestos, pues realmente, hombre, yo creo que no procede. Yo creo que el propio partido proponente sabe que no procede y que no puede ser, porque efectivamente si se paga esa cuantía que efectivamente se debe a los funcionarios y a las funcionarias, de algún otro lugar tiene que salir. Entonces, bueno, desde luego que nosotros de Izquierda Esquerra, si hay una propuesta para disminuir cualquier otra partida presupuestaria que esté por invertir o por gastar, pues lo analizaríamos, pero una proposición de ley así en el vacío, sin determinar cuál va a ser la contrapartida, pues nos parece totalmente temeraria, oportunista y sin ningún sentido. Cristina Altuna, UPN. ¿Qué dice UPN, el partido que precisamente lo ejecutó? Bueno, pues que se pague la extra, ¿no? En este caso, y fue una ejecución, como lo comentas, que no hay que olvidar, y en este caso a veces sí que se pierde de referencia a esa situación, que fue de obligado cumplimiento para todas las comunidades. No hubo ninguna comunidad que no aplicase, y ahora, dando la posibilidad de poder pagarse, en el resto del Estado se ha pagado, y lo que pedimos es que aquí también se devuelva la paga extra a los funcionarios. Y en este caso entendemos que es una cuestión de prioridades, entendemos que sí preocupa a los funcionarios que cobren lo que les pertenece, ¿no? Y entendemos que es una cuestión de voluntad política que si existe, de verdad, se puede pagar, se puede llevar a cabo. Koldo Martínez, ¿se puede llevar a cabo? ¿Se va a llevar a cabo? Se puede llevar a cabo y se va a llevar a cabo. Y de hecho la devolución de la extra, esa extra que el Partido Popular nos robó a todos los funcionarios con la connivencia de Unión del Pueblo Navarro, se va a devolver a los funcionarios. Hay un calendario concreto por el que en enero de 2018 este gobierno habrá terminado de pagar la extra que efectivamente se debe a los funcionarios. El tema es así de claro, los cálculos están hechos, lo que es inconcebible es que quienes no solo quitaron la extra a los funcionarios, sino quienes sumergieron a este país en una situación, y cuando hablo de este país no solo hablo de Navarra, hablo de España,
a una situación increíble de pobreza, de exclusión, de cierre de empresas, de recortes salariales, de recortes de derechos, de la noche a la mañana quieren que otros deshagamos todo lo que ellos han hecho cuando nos dejaron, pues eso, un país y una comunidad, pues en fin, en mantillas. La extra se va a pagar cuando toca, se va a acabar de pagar en enero de 2018, este es un compromiso firme y por lo tanto escuchar cosas como que queremos eludir el debate, etcétera, etcétera, aberración, impedir la discusión de si el informe jurídico del Parlamento dice que esa posible interpretación que nosotros hacemos del artículo 126.2 del reglamento del Parlamento no es acorde, pues bueno, se discutirá en el Parlamento y se aprobará lo que se tenga que aprobar. Pero eso sí, mala práctica que dos organizaciones que se dicen responsables quieran comprometer un gasto de bastantes millones de euros sin decir de qué lo quieren detraer. Cuando se dice quiero invertir 50 millones aquí, hay que decir, vale, pues no quiero que se desarrolle más el PAI, o no quiero que se reforme las escuelas, o no quiero, yo qué sé qué, lo que sea. Pero no, ustedes lo único que están pidiendo es que se pague a los funcionarios, ahora sin decir de dónde retiramos ese dinero. Y por cierto, la actitud de Podemos es, ellos apoyan que se pague que se devuelva la extra que se debe a los funcionarios si el presupuesto lo permite y cuando el presupuesto lo permita. Y en estos momentos, desde luego, según nuestros cálculos, no se puede. Se hará como está puesto en el calendario. Laura Pérez nos dijo anoche eso, pero que veía también y con su propuesta que los números deberían dar y que... Claro, yo le preguntaba, ¿van a hacer lo mismo? ¿Les vamos a volver a ver manifestándose con los funcionarios a algún miembro de algún partido que sustenta el gobierno, algún miembro del cuatripartito? Bueno, pues eso lo veremos, ¿no? El debate ya se ha iniciado y a partir de ahora ustedes son libres de intervenir cuando quieran, siempre con respeto, pidan la palabra, interrúmpanse. Javier, comparto pues prácticamente la totalidad que el señor Koldo, pero cambiando los tiempos, ¿no? Yo creo que la situación en la que se encuentra, o que decía que se encontraba Navarra y España, es la de ahora, la actual, efectivamente, en la que se marchan empresas, en la que subimos los impuestos, en la que sube el paro, o va en peores resultados, peores resultados que el gobierno de España, simplemente comparar los datos. Es muy fácil, sencillo y ver la página web. Hombre, entiendo que quiera usted negarlo, Martínez, pero es que la situación es la que es y la que están dejando, ¿no? No me quiero imaginar de aquí a cuando ustedes dejen, si es que dejan claramente, eso lo decía la ciudadanía, de gobernar, ¿cómo van a dejar las arcas? Yo creo que es cuestión de voluntad y de predisposición por parte del gobierno, que no tiene, efectivamente. Pues, decía usted que efectivamente el Partido Popular fue quien, estando en el gobierno, pues pidió un esfuerzo a los funcionarios y los esfuerzos, como decía la señora de Simón, ahora hay que recompensar esos esfuerzos que hicieron, ¿no? Por el bien del conjunto de España y la situación en la que se encuentra, muy diferente a la que actualmente se encuentra el gobierno de Navarra. Sin más, es que se recoger las palabras del propio consejero en la que decían que habían aumentado los ingresos. Pues con ese aumento de ingresos creo que puede hacer frente, ¿no? Y es cuestión de prioridades, lo decía efectivamente la compañera señora Cristina Altuna. Hay cuestión de prioridades y que priorice este gobierno las necesidades reales que tiene. Y los funcionarios, señora de Simón, sí que quieren cobrar la paga extra pendiente. Por supuesto, yo la quiero cobrar, que a mí también se me debe y en mi casa somos dos, pero que esa no es la cuestión. Yo quiero volver un poquito al relato de antes. O sea, evidentemente, y es que ha sido así, o sea, los funcionarios y las funcionarias hemos sido, bueno, paganos, ¿no? Y paganas de estas restricciones presupuestarias, bueno, pues que se han tenido que establecer o se han establecido en su caso tanto en el Estado como en Navarra. Claro que todos queremos y todas queremos cobrar, pero yo cuando quería decir que a los funcionarios y las funcionarias no les preocupa, quiero decir que la mayoría, bueno, por lo menos la gente a mi alrededor y con la persona que yo, bueno, con las personas que he hablado de este asunto, o sea, para ellos no es una prioridad. Yo creo que los funcionarios y las funcionarias entendemos que en estos momentos había otras prioridades, en los presupuestos para el año 2016 había otras prioridades, otras personas que lo necesitaban muchísimo más y yo creo que ahí no hay ningún problema. Otra cuestión es que las fuerzas sindicales, como corresponde, ¿qué es lo que les toca hacer? Salgan a la calle reivindicando un cobro de un dinero que les corresponde, porque es que es nuestro dinero, o sea, es que es mi dinero, es un dinero que yo me he ganado
y que el Estado, bueno, en este caso el Gobierno de Navarra, y que el Gobierno, en este caso de Navarra, a mí me debe. No quiere pagar. A mí me debe, o sea que eso es una realidad que nadie va a negar. Es cierto. La segunda cuestión que quería puntualizar es que ya en los presupuestos para el año 2016 hay un compromiso expreso de los 4 grupos que apoyamos el acuerdo programático de que en cuanto haya disponibilidad presupuestaria se pagará la paga extra. Y en tercer lugar, y acabo enseguida, y en tercer lugar hablabas, Javier, de que el Estado, el Partido Popular, bueno, Navarra ahora mismo tiene una previsión de ingresos muy por encima de la que tiene el Estado con la no reforma, contrarreforma del Partido Popular. Con el Partido Popular. Pero es que además arrastramos unas deudas de Unión del Pueblo Navarro, digo porque son, por ejemplo, el pago a interinos que llevaba un montón de años sin pagar, que hay una sentencia que obliga a este gobierno. Los 30 millones o 40 que no hemos recibido del anticipo del tren de alta velocidad, que también están ahí. Y termino. Y el convenio económico que Unión del Pueblo Navarro en su día no actualizó cuando tenía que haberlo hecho el último año de legislatura, y ahí estamos hablando pues de casi 100 millones al año. Quiero decir que si todo ese montante de dinero estuviera en nuestras manos, de otra cosa podríamos hablar. Pero en estos momentos, insisto, hay otras prioridades y termino diciendo que estoy segura que el funcionariado lo entiende perfectamente. Creo que tienen la potestad como para sacar, y de hecho, insisto, en las palabras del propio consejero, que ha dicho que había aumentado los ingresos. Con esa partida, más los 71 millones, creo recordar la cifra, que existían del porcentaje que le correspondía más a Navarra, no recuerdo exactamente la cantidad, pueden hacer efectiva. Otra cosa es que ustedes, la prioridad de los funcionarios es nula. Entendido. Y digo, un momento, porque todos, ahora le doy el turno al señor Martínez, todos tenemos una opinión al respecto. En la calle también encontramos debate sobre esta cuestión. Los ciudadanos opinan sobre la paga extra de los funcionarios, empezando por los propios afectados. Yo quiero que me la paguen porque yo soy una de las que me deben. Y esto también. Yo también. Hombre, me parece que les tienen que devolver la paga a los funcionarios, para eso se la ganan los trabajadores. Somos autónomas. Nos cuesta tanto ganar la pela que esto de las extras de los funcionarios y todas esas cosas, pues... No es el único problema, porque si hablamos de las extras de funcionarios, y entiendo que si estás en los centros hospitalarios aquí, pues yo hablaría de la reducción de médicos, que a eso venimos y eso sí es serio. A mí me parece fatal, porque si es suya, que se la paguen cuando se la tenían que haber pagado y ya está. Y si no, que le paguen con intereses. Vamos, que hay ideas también para todos los gustos. Coldo Martínez. Me gusta que se la paguen cuando se les debe, es decir, con intereses. Desde 2012, que se les pague desde 2012, pero estos señores nos la robaron. Y ustedes no la pagan. Señor García, yo he respetado su turno con una educación total, y porque yo creo en la libertad de expresión y respeto las opiniones de los demás, aunque no las comparta, como evidentemente es el caso con las suyas. El Partido Popular es un partido... ¿Qué serio se pone? No, sí, el Partido Popular es un partido que está habituado a comprar votos, a hacer rebajas fiscales en momentos preelectorales, a mangar dinero de la hucha de las pensiones para pagar deudas, a dejar la hucha de las pensiones pues en bolas, en pelotas, ¿no? como está ahora, y esto repercute en los pensionistas, etcétera, etcétera. El Partido Popular en esta mesa está haciendo lo que está haciendo desde que llegó el gobierno del cambio al gobierno, es pues mentir, ¿no? Se van empresas, mentira. Ha aumentado el paro, mentira. En la situación de Navarra es mucho peor que mentira. Yo sí quiero decir cómo nos hemos encontrado Navarra después, ahora que por fin hemos conseguido hacer un diagnóstico de la situación de empleo, porque hasta este momento en las decisiones de empleo y los planes de empleo que tomaba, pues por ejemplo, Unión del Pueblo Navarro, se hacían sin ningún diagnóstico de la situación. Nosotros nos hemos encontrado con que del 2008 a 2014 se han destruido entre 40.000 y 48.000 empleos en esta comunidad, por tanto bajo el número de cotizantes. El desempleo entre los jóvenes es del 43% de entre los jóvenes, mientras que el paro en la población general es del 13,25%. Nos preocupan mucho los jóvenes. El 50%, el 30% de paro en la población extranjera hay un paro de larga duración que nos preocupa muchísimo. El 70% de los parados llevan más de un año.
en situación de paro y llevan más de 2 años el 40% de los parados. Hay una desigualdad impresionante entre hombres y mujeres. El paro ha aumentado 4 puntos por encima de los hombres en este último tiempo y la temporalidad 8 puntos, etcétera, etcétera. Y esto no es responsabilidad del Gobierno del Cambio, esto es responsabilidad de quienes han estado al frente del Gobierno, tanto en España como en Navarra. Y revertir todas estas cosas necesita dinero. Es cierto que la recaudación ha aumentado. Hoy mismo decía el consejero de Hacienda que la recaudación ha aumentado aproximadamente unos 16 millones, gracias a la reforma fiscal que hemos impulsado las 4 fuerzas que firmamos el acuerdo programático. Con 16 millones no llega para pagar la extra. 16 millones hay que invertir. Tenemos otras prioridades. No llega para pagar la extra ahora. La pagaremos. La pagaremos porque la vamos a pagar a su debido tiempo. Pero queremos solucionar unos problemas candentes, urgentes y de personas en situaciones de pobreza, en situaciones de extrema de marginación, fruto de sus políticas todos estos años. Cristina Altuna. Tenemos otras prioridades, pero pero la extra se va a pagar entre 2017 y 2018. Se va a pagar, pero vamos a ser los últimos que devolvamos a los funcionarios la paga que les corresponde. Y culpar a UPN está siendo el argumento estrella de este gobierno, apoyado tanto por Geroa Bai, Izquierda Esquerra, Podemos y EH Bildu, pero no tengo ningún problema de hablar de la herencia, señor Martínez, de la herencia, claro, teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos, en la que nos encontrábamos todos, incluso a nivel europeo. Y en relación con otras comunidades autónomas, lo cierto es que Navarra tenía la menor tasa de paro y en creación de empleo era de las que más creaba, comparándonos con otros. Porque claro, en la situación, en un contexto económico negativo, entenderá que serán malos tiempos para todos y que es justo vernos en comparación con el resto. Y en ese sentido es cierto que, insisto, Navarra tenía una de las menores tasas de paro y esa realidad hoy en día no es así. No es así porque el País Vasco nos ha adelantado. Sí, pero sigue siendo... Y también es cierto que con la subida de impuestos ha habido empresas que se están yendo, que están cambiando su dominio social. Eso no es cierto. Porque es ver el balance de empresas que se van de las que entran, que es muy fácil. Cristina, ¿está usted hablando de número de empresas? Porque si me habla única y exclusivamente de número de empresas, hasta le podría dar la razón. Pero si me está hablando de una empresa con un empleado, y dice es una empresa y me lo compara con una empresa que tiene 200 empleados, ahí ya deja de tener razón. Es cierto que seguramente que el número de empresas que se están yendo de Navarra ha aumentado, pero no es lo mismo que sea una empresa de una unipersonal de una empresa con más empleados, 50, 100, 200, y ahí el argumento no es cierto. Estamos tratando de mantener aquí las empresas para que paguen aquí sus impuestos y nos beneficia a todos los navarros. Claro. Y creen puestos de trabajo. Pues en este momento no hay ningún dato que corrobore lo que usted está diciendo. Para el Partido Popular es tan importante una empresa de 200 como de 2 como de un trabajador. Porque todas así lo han demostrado durante toda su gestión al frente del Gobierno de España. Entiendo, Martínez, por favor. Entiendo, Coldo, que le sepa malo que digamos la realidad. Es la realidad que refleja su gobierno, las actuaciones de gobierno, el ahogar a los navarros a impuestos. Ahogar a los navarros a impuestos. Y ponerle recorriña. Navarra, la comunidad que más impuestos paga los navarros. Hacer una reflexión y hacer una comparativa con respecto a La Rioja, que paga menos impuestos los navarros y los riojanos. Nosotros pagamos más. También he respetado el turno, yo simplemente por hacer 2 cuestiones. Mira, ha hecho un balance Martínez, y la verdad que me preocupa. ¿Y sabe qué me preocupa? La inacción y la pasividad de este gobierno. Estás hablando del paro, efectivamente, crecemos o nos reducimos el paro en el mismo porcentaje que lo hace el gobierno de España, y lo sabes. Las empresas, creación de puestos y empresas más a nivel de España, y lo sabes. Y si quieres empezamos a dar datos y si ustedes mismos en el propio Parlamento, tienen argumentos para defenderlo. Entiendo que la posición es muy difícil. Y luego una cosa, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué van a hacer ustedes desde Geroa Bai, Izquierda Unida, si no gobierna el Partido Popular? ¿A quién van a pedir responsabilidades? ¿A quiénes van a pedir responsabilidades? Y yo creo que les interesa a ustedes, para no asumir esas responsabilidades que nunca asumen, porque con un año yo creo que ya deben empezar a asumir responsabilidades, ¿qué van a hacer sin el Partido Popular? Porque todas las culpas de todo lo que pasa en Navarra son del Partido Popular y el Gobierno de España. Yo creo que el Gobierno de Navarra tiene parte, o la mayor parte de la responsabilidad de la inacción y pasividad de este Gobierno.
Bien. Ya no sé ni por dónde empezar, porque claro, me ha dejado Por el Javier final. por el final. Por el final. Me ha dejado Por donde Javier quiera. patada, Por alusiones, porque, por donde por quieras. alusiones, porque vamos, parece que sabe lo que algunos pensamos, lo que algunos decimos. Pues No, yo he dicho la realidad. Pues mira, lo que no, refleja Javier, la realidad. realidad no es esa en relación a lo que tiene que ver con los impuestos y la recaudación, porque los datos están ahí. O sea, los datos están ahí. Navarra, con la reforma fiscal que tanto el Partido Popular como Unión del Pueblo Navarro rechazaron, hemos conseguido ahora, en estos momentos, a la fecha de hoy, estar 2,5 puntos por encima, ¿no? Encima de la recaudación, y en el Estado, en fin, las cosas han ido al revés, cuesta abajo. Por lo tanto, eso es un dato, un dato totalmente objetivo. Y ahora ya que si las empresas van, que si las empresas vienen, no se han perdido empresas en Navarra, se han perdido, el paro no es más alto que en Navarra que en otras comunidades. Ahora bien, la calidad del empleo es precaria, pero en Navarra, en Madrid, en Aragón, y eso se debe precisamente a la reforma laboral que ustedes aplicaron, porque claro, de ahí nos vienen todos esos males, claro, ahora salen ustedes defendiendo, parece que son los defensores de los trabajadores y de los funcionarios, cuando por cierto, y termino ya, porque hay algo, vamos, que si no lo digo, reviento, ustedes, el gobierno del Partido Popular, se dedicó a recurrir la paga extra, o sea, los actos administrativos que habían conseguido, o sea, que habían supuesto que muchos ayuntamientos, los empleados municipales, cobraran la paga extra. Por lo tanto, que nos vengan a dar ustedes lecciones a los demás sobre esta cuestión, pues francamente, yo por ahí no voy a pasar. Denos una lección y pague la paga extra al mismo tiempo que lo está haciendo el gobierno de España. Ahora Danos una mismo lección, saco ¿qué el estás hablando? dinero. Lo que estás hablando, ponerlo en marcha, que Ahora para eso mismo. estás en el gobierno. No, Y una pero pregunta, no, pero García, La Rioja, la García. reforma que planteó La Rioja, similar al gobierno, también ha incrementado los ingresos del gobierno de La Rioja, con lo cual no diga usted que a nivel estatal se han bajado los ingresos con la reforma, que eso es incierto. Y lo Señor sabes. Martínez Sí, y García, señora dando Altuna, y mayor- tenemos que hacer una pausa. Sí, yo a García quería decirle que... García. Sí, es que lo ha dicho, me ha llamado antes Koldo. Martínez. Y entonces, La costumbre yo te quizás llamo- de la actividad yo te llamo parlamentaria. García, ¿no? Mira, efectivamente, en sociedades, por ejemplo, he dicho que el consejero de Hacienda ha dicho que en agosto, hasta agosto, nos han recaudado 16,6 millones más que el año pasado. Sin embargo, ha habido 16,6 millones menos recaudado en el impuesto a sociedades en Navarra. 16,6 millones menos. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Entiendo. Pero, ¿sabes por qué? Gran parte por la rebaja fiscal que hicisteis en el Estado. Pues entonces... ¿Puedo terminar? Y gran parte también por la rebaja que negoció aquí UPN y PP Algo no me y cuadra, Partido algo Y no no me Socialista. puede cuadra. ser porque se A hayan mí ido algo las no me cuadra. empresas, entonces, ¿no? En ese No. caso. Bueno, a ti hay muchas cosas que no te No, efectivamente, en cuadran. este Hay gobierno muchas cosas ninguna. que no te Cierto cuadran. es, ahí, Ya. mira, coincidimos. Ya. Pero no me cuadra que de un lado suban los ingresos y de otro no, cuando la reforma es la misma y se plantea en el mismo momento. No Con es lo cual, cierto, no, porque en algunas cuestiones se está sufriendo los efectos de la rebaja fiscal vuestra del Estado y en otros la que hicisteis UPN, PP y PSN. pero que la implantaste en el mismo No. momento, en impuestos de sociedades y más, el mismo día. Yo No, simplemente no es lo cierto. único Y que está quiero, repitiendo ahora. lo que Señora quiero Altuna, decir No es cierto. y hacemos una No pausa. es No me cuadran las... No es cierto, ya. Ya me Partiendo imagino de una que no te cuadra. situación, entiendo, económica mejor que otras comunidades autónomas que han pagado la extra a sus funcionarios, no entiendo cómo Navarra no va a devolver este año la paga a los funcionarios. Porque Simplemente lo tenemos único que otras digo, y le está prioridades. dejando Navarra, el gobierno de Navarra actual, en una inferioridad comparando con otros funcionarios a los funcionarios Cristina, navarros. porque Esa es la tenemos, conclusión. tenemos otras prioridades. Entiendo que no te gusten, entiendo No, que no te pero- guste, déjame terminar, entiendo que no te guste que intentemos sacar a la gente de la pobreza extrema en la que la habéis dejado. Entiendo que no te guste muchas de los objetivos que tenemos del gobierno del Eso es cambio. hacer demagogia, Entiendo que no te Koldo. gusten, Eso es hacer pero la más Eso es lo que explicación hace el es gobierno, la clara. demagogia. No No engañamos estoy a nadie, diciendo no eso. engañamos Para a nada nadie. estoy Con el diciendo dinero que estamos recaudando vamos a hacer lo que vamos a hacer. Otras Y comunidades nuestras lo están haciendo, prioridades son Koldo. muy claras. Hablar de Otras prioridades y de comunidades lo han comparativas hecho esas y creo prioridades. que se Tiene puede la hacer palabra aquí. la señora Altuna y tenemos que terminar. Así que Simplemente aproveche. lo único que he los dicho es que segundos si le otras quedan. comunidades autónomas han podido, Navarra, en mejor situación económica que otras muchas, podía haberlo hecho. Sí, y con unas deudas que vamos conociendo Bueno, día a día de toda hacemos de un vuestra alto en mala el gestión. camino, porque si no, no vamos a pasar al segundo tema, que si este ha sido polémico, este segundo ya, que no se vayan. 3 minutos, volvemos enseguida. La imagen laureada de la Cruz de San Fernando que preside la fachada del Palacio de la Diputación Foral será historia esta semana si se termina por retirar. Se trata de cumplir con la Ley de Memoria Histórica que ejecuta el Gobierno de Marcos y que supone todo un debate abierto en la calle.
En torno a este andamio, muchas miradas y diferentes pensamientos. Avanzan los trabajos para la retirada de la cruz laureada de la fachada del Palacio de Navarra. La cruz fue concedida por Franco en 1937. En 1951 se colocó aquí, en este frontón. Ahora el Ejecutivo Foral la retira, cumpliendo la Ley de Memoria Histórica. En el compromiso de este Gobierno por trabajar en una cultura de paz y convivencia. Pero en la calle no todos lo entienden así. Tantos años después, símbolos como este siguen generando confrontación. Me parece muy bien, porque eso de la laureada, ¿a qué? A volver otra vez a lo de Franco y todo lo de eso. Ya estamos en otra época, eso ya hay que borrarlo y hay que dejarlo. Pues a mí me parece fatal, porque todos los símbolos y todo lo de antes es historia. Pues lo de antes es historia, ¿no? Y lo que hacen ellos ahora también, pues lo de antes también es historia. Y me sabe muy malo que quiten todo lo de antes. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Me resulta bastante indiferente. Muy bien, ya se acordó hace tiempo que suprimir esos símbolos y... Muy mal me parece. ¿Por qué? Pues porque está toda la vida ahí y hay que conservarlo. La laureada se retirará, si se puede, sin dañar la fachada, si no, se ocultará. Bueno, pues con este asunto es el segundo de los temas que abordamos. Marisa de Simón, ¿esto ha tardado mucho en llegar? Bueno, yo creo que ha tardado demasiado, pero lo que es evidente es que hay una ley de memoria histórica que aprobó el Parlamento, una ley que está en vigor y por lo tanto lo que hace el Gobierno de Barcos en este caso es cumplir la ley, así de fácil. Y en el caso de este símbolo, pues en fin, porque hay quien dice, bueno, como la señora decía, pues si estaba antes, pues ahora también. Pero claro, tiene una significación muy particular, ¿no? Que tiene que ver con toda la época de la dictadura, el franquismo, toda la represión y por lo tanto, pues aparte del cumplimiento de la ley histórica, yo creo que ese símbolo ahí no debe estar, y mucho menos en un edificio oficial. Un símbolo que efectivamente lo que está haciendo es reconocer los apoyos que tuvo Francisco Franco en su momento en Navarra. Javier. Yo creo que, bueno, pues hay que cumplir o dar cumplimiento de una ley actual y vigente, pues adelante, pero yo creo que entiendo, y según comparto quizás algunas de las opiniones que hacían, yo creo que borrar la historia de nuestro país es como querer hacer un reseteo, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay que compartir, nos guste o no, la historia de nuestro país, ahí está, ¿no? Yo creo que en Berlín no han tirado todo el muro, ¿no? Es parte de su historia, ¿no? Hay otras cuestiones también que están y que permanecen, ¿no? Y no por eso es que opinemos igual o que dejemos de opinar, yo creo que no se trata de hacer un borrado de la historia de nuestro propio país. Si nos ponemos así, pues también en Atocha creo que está el escudo de la República y nadie ha planteado eliminar ese símbolo, ¿no? También pertenece a la historia de nuestro país. Yo creo que lo que no debemos de caer en la tentación de confrontar, ¿no? o poner encima de la mesa aquellos temas que nos confrontan, ¿no? Y que crean esa división, ¿no? Yo creo que ya pasó y yo creo que estamos mirando a un futuro y debemos de mirar a un futuro, pero evidentemente si hay que hacer o hay que cumplir las leyes, pues también me parece correcto, cuando también debería hacer, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona también cumplir las leyes en cuanto a... Ahora enseguida hablamos del Ayuntamiento de Pamplona. Laureada, Koldo Martínez. Me he quedado con la duda, señor García, ¿hay que cumplir las leyes o no hay que cumplir las leyes? Como siempre lo hemos hecho, en cumplimiento de cualquier tipo de ley. Vale, se me ha parecido que no lo tenía tan claro. Yo creo que hay que cumplir las leyes, efectivamente, y la retirada de la laureada... Sí, todas. Y la retirada de la laureada es, bueno, pues es consecuencia de una ley y que hay que cumplir. Pero yo creo que no solo hay que cumplir las leyes, sino que además la retirada de la laureada es un acto de resarcimiento social a las familias. Ya entiendo que usted ponga esa cara como de, esto es una tontería. Pues no es ninguna tontería. En Navarra, sin haber habido un frente de guerra al uso, hubo algo peor que un frente de guerra. Hubo un ensañamiento con la población civil por parte de otros... Y recientemente otras cuestiones. Si quiere, luego hablamos de ETA, que ya sé que le gusta más. No, pero no tengo intención tampoco de hacer. No, como me va haciendo, en fin. Venga, continúen, un resarcimiento social a las familias de todas aquellas 3.000 y pico personas que fueron asesinadas sin que hubiera un frente de guerra al uso, que fueron vilmente asesinadas, que no murieron en disparos entre dos bandos o entre dos frentes en la guerra, sino ciudadanos y ciudadanas que estaban en su casa, los sacaron y los ejecutaron vilmente. Es un acto de resarcimiento social a todas esas personas que han tenido que soportar durante todos estos años. Hubiera un monumento que decía Navarra a sus cruzados, a sus héroes, a sus muertos, y donde no estaban representados esos 3.000 también muertos en aquella guerra. Un acto de resarcimiento social necesario. Y es cierto, en Berlín no se ha tirado todo el muro.
no se ha tirado todo el muro. Queda una parte llena de grafitis hablando de todo aquello. Y aquí, en Navarra, no se ha tirado tampoco todo lo que está directamente relacionado con aquello, y yo espero que no se tire además. Y déjeme que le recuerde, ahí está el Valle de los Caídos, no muy lejos de Atocha. A ver qué hacen ustedes con el Valle de los Caídos. Cristina Altuna, UPN. Yo, por supuesto, cumplimiento de la ley, siempre lo hemos defendido, pero en este caso yo creo que bueno, este asunto se está utilizando como una cortina de humo, ¿no? Para no hablar realmente de las cuestiones que verdaderamente preocupan a los ciudadanos. Había una de las señoras que decía, ¿no?, que le resultaba indiferente, ¿no? Y probablemente habrá muchas personas que, bueno, pues que estemos debatiendo de esto les resulte, bueno, pues algo vago y sin preocupación, porque al final estamos debatiendo de cuestiones que no tienen preocupación. Y a mí, como no me gusta quedar de mentirosa, sí que, aprovechando el corte publicitario, he consultado la fuente en la que se aseguraba que entre junio de 2015 y julio de 2016, consultora Asexor decía que Navarra era la comunidad que más negocios había perdido, un 11%. Koldo, si tienes otros datos, me ofreces, pero insisto que yo creo que a la ciudadanía de lo que le gusta o de lo que necesita que hablemos es de que se solucionen esos problemas, porque si hay tanta gente que está en esa situación precaria, con empleos precarios, creo que nosotros tenemos que dar solución a esa situación. Y hablar de estos asuntos al final está desvirtuando el debate. Pero los asuntos los proponemos nosotros, concretamente yo. Hemos hablado de economía en la primera parte, hablamos de otros temas. Tampoco quiero quedar de mentiroso. A mí lo que me importa no es el número de negocios, lo he dicho antes, sino la repercusión que ese número de negocios tiene en la recaudación fiscal y en el bienestar de los navarros y navarras. Aclaradas ambas posturas. ¿Qué hacemos con quienes quieren tirar el monumento a los caídos, Marisa? Bueno, pues será una decisión que habrá que tomar también. ¿Qué Pero se hace? me gusta es lo que ha introducido Javier. Realmente, ¿qué hacemos con la historia? ¿Tiramos todo lo que puede herir a esas familias que han sufrido todo lo que han sufrido? ¿No? ¿Hay que hacer más pedagogía por parte...? Yo creo que son dos cuestiones diferentes, ¿no? Si se tira el monumento a los caídos, no se tira el edificio, se convierte en otro. Esa es una cuestión, pero yo creo que la cuestión fundamental está aquí en que hay ciertos símbolos, todos los que tienen que ver, insisto, con la época del franquismo, de la dictadura y un gobierno impuesto. Y por cierto, Javier, no es lo mismo un símbolo de la Segunda República, que era un gobierno legítimamente establecido y legítimamente elegido, que un gobierno que es una dictadura y es producto de un golpe de Estado. Déjame que termine. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, y haciendo el símil con Berlín, la historia no hay que obviarla. La historia no hay que obviarla, pero se puede manifestar por otro tipo de símbolos. Por ejemplo, en Berlín, claro que está ahí una parte del muro, claro que hay un monumento, hay en la calle una exposición, pero en la calle, una exposición fotográfica impresionante de todo lo que ocurrió en el nazismo, ¿no? Pero seguro que no hay una esvástica, y el ejemplo quizá no es comparable, pero seguro que no hay una esvástica en el Ayuntamiento de Berlín. Y si la hay, habría que quitarla. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Y contestando ya más concretamente, perdona que termine, a la pregunta, pues hay que tirar el edificio, no. Pues era una cuestión de tipo urbanística, porque sí que es cierto que es un edificio que parte todo el paseo y yo creo que deja la ciudad muy cerrada, pero la cuestión no es el edificio en sí, la cuestión es el uso que se le da. Y bueno, de momento ya hemos cambiado el nombre de la plaza, Plaza de la Libertad, ¿no? Otra cosa, yo creo que pase en Berlín, lo importante es lo que han sabido hacer los alemanes. El Museo del Horror es impresionante, todo lo que hay para entender, con las imágenes de los fusilamientos, las primeras imágenes de cómo se asesinaba a la gente. También ha habido un cambio generacional. Eso está allí, se puede ver. Un cambio generacional, y yo creo que, no sé, fracturar esa unión que existe a día de hoy entre las personas jóvenes, yo creo que ya no miras a lo anterior, ¿no? Yo creo que es momento de avanzar. No, tú que no tienes abuelos o bisabuelos. Y lo he dicho, y comparto, pues que nadie estábamos de acuerdo con aquellas cuestiones de lo que sucedía en el pasado, pero insisto, es historia, nos guste, la compartamos o no. Claramente no la compartimos. Pero la tenemos que reconocer, y esa historia no se ha reconocido. Pero la sociedad avanza, y nosotros con nuestra historia es donde tenemos que avanzar. Y es más, presente para que no vuelva a ocurrir lo que pasó.
Pero tenerlo con un presente relato, simplemente para que no es vuelta y no sacar, justo. que yo creo que es desviar también temas que, insisto, ahora a los ciudadanos y al futuro y a la mayoría de la población no creo que le interese. Le interesa el empleo, le interesa la sanidad, le interesa qué ha pasado con la policía foral, con muchísimas cuestiones. Yo creo que el verdadero debate es ese, no el si debemos de quitar o si cualquier símbolo está presente o no en un edificio, porque pertenece a nuestra historia y nos guste, insisto, o no, la compartamos o no, que no la compartimos, tiene que estar. Esta semana... Porque es cuestión de identidad del conjunto de España y sobre todo... Esta semana ha habido más cosas. El lunes conocíamos un pronunciamiento de los tribunales de justicia. Condenaban al Ayuntamiento de Pamplona a recolocar las banderas oficiales y el retrato del rey en un lugar preferente del salón de plenos. Lo indicaba el Juzgado de lo Contencioso Administrativo después de una demanda de la Abogacía del Estado contra la decisión del consistorio pamplonés de cambiar su ubicación. Las habían desplazado hasta un rincón del salón de plenos. En su día el consistorio argumentó cuestiones de comodidad y bueno, pues había problemas para moverlo. El equipo de gobierno del ayuntamiento anunciaba que iba a recurrir esta decisión judicial al tiempo en el que los partidos de la oposición le pedían que no lo hiciera. Nada más conocerse la noticia en el Parlamento, se valoraba, como van a escuchar en boca de los portavoces de EH Bildu y UPN. Supongo que si pasará como las demás sentencias, pues habrá que cumplirlo aunque no nos guste. Desde luego, bueno, pues se vuelve a hacer del tema, en este caso del retrato, no sé ni quién ha recurrido sobre ese tema, pero desde luego, salvo que no quepa recurso, no lo sé cuál es el procedimiento exacto que sea, la vía que se ha emprendido, pues habrá que volver a colocar el retrato del rey, la bandera de España, como está en todos los sitios por imperativo legal, no hay ningún problema. Y el Ayuntamiento de Pamplona pues entretiene en estas cosas, en quitar la bandera de España, en quitar el retrato del rey, dejo poner unos carteles, me dedico a otras cosas, y mientras... pues la ciudad cada día más sucia, no se hace nada, no hay ninguna iniciativa, etcétera, etcétera. Pero se vive de eso, del gesto. Y luego vienen los tribunales y los ponen en su sitio. Mientras van pasando los meses, la ciudad, evidentemente, no solo no mejora, sino que va empeorando día a día. La comunidad, 3/4 de lo mismo, pero bueno. Vamos a darle la palabra al Partido Popular. Javi García. Pues nosotros pedir al Ayuntamiento de Pamplona pues que cumpla la sentencia y la acate, que no alarga más este contencioso y sobre todo utilizando el dinero público, ¿no? Decía, ¿quién ha recurrido esta sentencia? Pues bueno, pues ha recurrido Bildu. Si no se entera de lo que pasa en su casa, un problema tiene en este caso. Yo creo que lo que debe hacer ahora es cumplir con lo que decíamos antes, cumplir con la ley y lo que establece la propia legislación, ¿no? Que es más allá de mantener las diferentes banderas en un lugar preferente, en cualquier edificio público, así como el retrato del rey, ¿no? Es que buscar excusas que no llevan a nada, pues no nos parece correcto, y perder el tiempo en aquellas cuestiones que lo único que hay que hacer es acatar la ley que existe vigente, les guste o no, sabemos que no les gusta, pero es la que hay, ¿no? Como otras cuestiones, sin más, que no pierdan más tiempo. A cumplir la sentencia y es que no tengo nada más que aportar. Cristina Altuna. Cumplimiento de la ley es lo que han dicho y se han pronunciado los jueces y es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Pamplona, en este caso cumplir la ley. Señor Martínez. A mí me llama la atención que la laureada, dice la señora Altuna, esto es un tema indiferente para la ciudadanía. Y el retrato de Felipe VI y si las banderas están más aquí o más allá, parece que no. ¿Qué decir? Pero es que esto ojo, no, señor García, perdón. Indiferente, pues claro, es indiferente para mucha gente, pero para mucha gente que está viva, no es indiferente que la laureada presida en la Diputación o el Gobierno de Navarra. No es indiferente. Como para otros será que la bandera de España no esté representada en su conjunto del país. No es indiferente. Y lo que están haciendo ustedes es política de gestos. Como esto no me gusta, voy a sacar aquí toda mi artillería pesada. Política de gestos, pero si el gesto ha sido irse a retirarla. Mire, a mí personalmente me da igual que el retrato del rey esté a la derecha, a la izquierda, más grande, más pequeño, que la bandera de España sea más grande, más pequeña. O sea, me da absolutamente igual. Y efectivamente, hay una sentencia porque alguien recurrió, que me imagino que no sería Bildu, sería alguno de ustedes, con todo el derecho, y hay una sentencia, el abogado del Estado, y hay una sentencia que dice que tiene que volver a sus impuestos, pues volverá y ya está. Geroa Bai con esto no tiene ningún problema. A nosotros, a Geroa Bai, lo que nos preocupa
es el plan de empleo, es la ley de renta garantizada, es la ley de vivienda y es el decreto de salud sexual y reproductiva. Y no todas estas cositas a las que ustedes le sacan tanta punta para justificar su oposición a un gobierno que está haciendo cosas pensando en el bienestar de la mayoría de los navarros y navarras. Señor Altuna y señor García. Señor Martínez, yo creo que es una forma de desviar la atención cuando empezamos a cambiar las cosas, sabiendo de antemano. Ustedes preferirían que no hubiera cambiado nada. Jugamos con las banderas. No, la ley era muy clara, señor Martínez, lo sabe, lo sabían, y bueno, pues es hacer ruido, es desviar la atención y no hablar de lo verdaderamente importante. ¿Quitando la laureada? Estamos hablando en este momento del Ayuntamiento de Pamplona. Cuando ha cambiado la bandera, jugando con las banderas, al final es hacer ruido para... Aquí quien ha hecho ruido, quien ha empezado a hacer ruidos, ha sido tanto aquellos que han promovido quitar a la laureada como aquellos que movieron injustificadamente las banderas. Si no hubiesen tocado las banderas, hoy... Coldo, si hoy no estaríamos hablando de... Si no hubiesen tocado las banderas, no estaríamos hablando. Y si no hubiesen tocado la laureada, tampoco estaríamos hablando. Estaremos hablando de educación, de sanidad y de los propósitos. En el año 36 se levantaron en armas contra un gobierno democrático establecido. Mira, comparto lo que continuamente me estás achacando. ¿Sabes lo que le digo? Que no, yo no he achacado a usted nada. Mira, que podemos compartir. No le he achacado a usted ¿sabes lo que quiero? Nada. Que ningún español se encuentre, lo que siempre nos dice el Partido Popular, se encuentre en las cunetas. Con lo cual creo que compartimos ambos un mismo objetivo, que ningún español se encuentre en las cunetas. Con lo cual trabajaremos conjuntamente. Les ha costado darse cuenta de eso, Porque yo creo que no. 40 años yo creo que no han hecho nada nunca me habrá visto en ningún los momento. Creo que en cadáveres ningún momento me habrá visto. Como también a vosotros sí que les está costando recordar a aquellas otras víctimas. Les cuesta, es más, aún ni se pronuncian al Perdone respecto. usted, yo he si estado en hablamos, actos organizados hablamos del acto por del su otro día partido. de la señora presidenta. Yo he participado en actos de gesto por la paz toda la vida, cuando usted todavía no había nacido. Y no, he estado en actos de su partido recordando a víctimas del Partido Popular asesinadas por ETA. ¿Solo hay víctimas asesinadas por ETA. ¿Solo hay víctimas de un bando? No. ¿Y quién ha dicho ya es momento. eso? Pues en ninguno de sus discursos, del discurso de este gobierno, No y empezando es por el del cierto. otro día, por el del jueves de la señora presidenta del gobierno. Quedaron ustedes en ridículo. No. En ridículo. Y estuve yo presente. Pidiendo al gobierno de Navarra lo que no hace el gobierno del Estado. Nada. Hombre. No dijo ni una palabra más allá de lo que estamos acostumbrados. Quedaron ustedes Con lo cual, en ridículo. Cuando reconozcan algo. Quedaron ustedes en ridículo exigiendo al gobierno de Navarra que en una convocatoria de ayudas se mencionara a ETA cuando ni siquiera lo hace el gobierno del Estado. Señora de Simón, en ridículo han quedado. Y lo siento, me da pena, pero bueno. Por favor, se retratan ustedes. Señora Marisa de Simón, por favor, tiene la palabra. Por favor. Ya no sé tampoco, porque iba a volver al tema de la reposición de los retratos y los símbolos en el salón de plenos del ayuntamiento. Y bueno, insisto podemos avanzar porque como le están dando desde las instituciones tanto trabajo a los jueces, vamos a avanzar. Sí, que continúa, que en fin, para no ser algo que les importe, pues llevan un buen rato enzarzados. Nada más quería decir eso. Cristina Altuna, por favor. Yo espero que apostemos todos por la convivencia y en ese sentido la mejor opción, y creo que se ha mencionado en esta mesa con el ejemplo de Berlín, es educación, conocer la historia, por supuesto que sí, dar a conocer a los ciudadanos de hoy en día para que no vuelva a ocurrir y reforzar y centrarnos todos en mejorar la convivencia de todos los navarros. Bueno, no es que no... de acuerdo, señora Altuna, pero esto había que haberlo hecho con la memoria histórica y no se ha hecho hasta muy recientemente. Queríamos saber quiénes fueron los asesinos, queríamos saber quiénes fueron los inductores al asesinato y queremos seguir sabiendo. Y no solo con la memoria, y no solo con los asesinados en el 36. Queremos, cuando dicen que señor García, sí. Es que yo quiero saber... Que hay generaciones que han avanzado. Señor García, ya hemos avanzado a nivel social. Señor García, ustedes quieren echar aquello, dividir, ustedes quieren tapar aquello y aquello no hay que tapar. Aquello no hay que tapar. Hay que conocer. De la misma forma que es posible, de la misma forma que es posible que otros quieran tapar también lo que ha sucedido recientemente en la historia de Navarra. Socios de gobierno. Nosotros queremos. Bueno, vamos a avanzar. Aclarar. Que nos quedan 8 minutos. Que compartimos, pero en todos los sentidos, pero en todos los ámbitos. Lo estoy diciendo yo, usted todavía pero no lo ha dicho. Pero que no lo han reconocido aún. Usted todavía no lo ha dicho. En el momento en el que he dicho que ningún español se encuentra en las cunetas, yo creo que he reconocido... Venga, vamos a avanzar. Vamos a hablar sobre las pancartas. Es un programa de actualidad y no es que nos empeñemos en hablar de esto, hablamos de actualidad y ahora pues sobre las pancartas y pintadas aparecidas en el casco viejo pamplonés este fin de semana en apoyo a ETA. La Policía Nacional
Nacional ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de un informe por si pudieran constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo. La delegación del Gobierno envió un requerimiento al Ayuntamiento de Pamplona para borrar las pintadas. Coincidía además con la celebración, como saben, de las fiestas de San Fermín de Aldapa, de San Fermín Chiquito. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona aprobaba una declaración en las que las rechazaba. La polémica sobre la aparición de estos carteles con referencias a presos etarras en los carteles de San Fermín Chiquito se elevaba precisamente también el lunes al Parlamento. EH Bildu y Podemos apelaban a la libertad de expresión. Estos carteles aparecían en el programa oficial de fiestas de San Fermín Chiquito, referencias a los presos de ETA que han sido censuradas por la mayoría parlamentaria, pero no por EH Bildu y Podemos, que defienden la libertad de expresión por encima de todo. Seguramente a ninguno de los niños y niñas ahí presentes les haya escandalizado dichos carteles. Creo que la alarma social la generan otros. Es que la fiesta no es algo ajeno a la realidad en que vivimos. Yo creo que algunos pretenden convertir las fiestas en burbujas. No opinan lo mismo. Dos de sus socios, Geroa Bai e Izquierda Esquerra, denuncian la utilización de la fiesta para este tipo de reivindicaciones. Creemos que son dos ámbitos que debieran separarse. Y esa es una posición legítima, pero no es el lugar, el ámbito en ese programa festivo, entendemos nosotros, donde deba situarse. La oposición acusa al Ayuntamiento de Pamplona de hacer propaganda en favor del terrorismo. Algunos siguen aprovechando, y ahora desde las instituciones, con la gravedad que eso supone, pues aprovechando para hacer apología del terrorismo. Es mezclar asuntos políticos con asuntos festivos y es además dividir a la población. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento expreso a la presidenta Barcos en este tema. En este tema no puede mirar hacia otro lado. Críticas que se suman a las que ya ha recibido el alcalde Asirón por la mayoría de los grupos municipales. Bueno, pues el Gobierno de Navarra también lo ha condenado y además considera que la libertad de expresión no ampara la exaltación del terrorismo. En ningún caso, el alegato a la libertad de expresión puede servir para justificar acciones que representen una exaltación de la violencia ni actitudes que incidan en el dolor de las víctimas y que conduzcan a una nueva revictimización de personas que sufrieron la injusticia de la violencia. Bueno, pues nos quedan 4 minutos, casi uno por cada uno de ustedes. Marisa de Simón. Yo creo que habría que distinguir entre lo que es la expresión individual o la expresión popular de las personas que participan en una fiesta, que evidentemente siempre que expiesen sus reivindicaciones, sus ideas de manera pacífica y de una manera normalizada, hasta ahí nosotros no tenemos nada que añadir. Libertad de expresión, radical. Otra cuestión es que las instituciones pues utilicen como este caso es el programa para hacer cualquier tipo de reivindicación desde la propia institución. Nosotros creemos que esto no es asumible y esto no, y desde luego eso lo rechazamos. Y también rechazamos cualquier manifestación de cualquier colectivo o personas que utilicen la fiesta para enaltecer el terrorismo. Señor García. Bueno, pues compartir también el hecho de utilizar las fiestas para dar un contenido político no me parece correcto, y más pues utilizar este instrumento como es el propio programa de San Fermín Chiquito para hacer esta propaganda injustificada claramente, y sobre todo no es ni dónde ni quién ni se debe claramente de hacer en este caso. Yo creo que hemos vuelto con este gobierno del Ayuntamiento de Pamplona al anterior, recordando aquello otra vez al anterior. Me parece que es lo que quiere, y sobre todo utilizar las instituciones a su antojo, que es lo que estamos viendo que está haciendo el gobierno de Bildu, la burbuja, la que hablaba el señor Araiz, pues efectivamente su burbuja en la que están sumergidos y parece que no quieren salir en su realidad, que no existe y sobre todo que no es la de los navarros. Señor Martínez. Sí, yo me ratifico en todo lo que ha dicho la señora de Simón. Y lo que sí quiero hacer es diferenciar dos cosas. Una cosa es una reivindicación legítima del fin de una política penitenciaria o defender cualquier otra reivindicación de cualquier tipo dentro de los cauces de la legalidad, y otra cosa muy distinta es hacer apología del terrorismo o ensalzar a los terroristas, con lo que nosotros estamos en total desacuerdo desde siempre y seguiremos estando. Y dicho esto, pues decir que yo creo que afortunadamente en la comunidad foral por fin tenemos una dirección general de paz y víctimas que está atendiendo a las víctimas de todos los lados y de todos los colores, si es que ha habido lados y colores, y que gracias a eso
y efectivamente a la evolución social, estamos avanzando en Navarra en paz y en convivencia. ¿Y esto de quitarle hierro diciendo que a los niños y niñas que ahí estaban no les escandaliza? No lo dije yo, no lo voy a juzgar. Cristina Altuna. Bueno, yo justificar bajo el paraguas de la libertad de expresión, bueno, pues delitos como el enaltecimiento de terrorismo, creo que deberíamos de rechazarlo todos con contundencia y sin duda. Me alegra además que en esta mesa todos estemos de acuerdo y sobre todo hacer un llamamiento al sentido común, ¿no? Y a que no se utilicen las fiestas para politizar las fiestas, porque hablamos hoy de San Fermín Chiquito, pero también ocurrió este verano en Berriozar, donde vimos carteles con imágenes de asesinos, de Tomás Caballero y Francisco Casanova, y en ese caso, ver y escuchar al Ayuntamiento de Berriozar con el amparo de algunos partidos diciendo que las fiestas habían transcurrido sin ningún incidente, bueno, pues creo que tendríamos que reflexionar todos para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir y que no tengamos que ver pintadas de este tipo que ofenden a mucha gente y lo que están haciendo es enaltecer el terrorismo. Muy bien, gracias a los cuatro. Nos queda un último minuto. Fíjense si se han portado bien esta noche, que hasta nos sobra un minuto de tiempo. ¿Cómo están los presupuestos? ¿Están ya hay plazos, hay periodos? ¿Ya están ustedes, Marisa? Pues estamos en ello, pero hoy parece, ¿no?, que el Gobierno ha anunciado el techo de gasto y bueno, pues en ello estamos. Sí que ha habido un aumento importante, de manera que vamos a poder, yo creo que acometer pues problemas, solucionar problemas que siguen siendo urgentes y por lo tanto, bueno, iremos viendo. Nosotros somos optimistas, ¿no?, y mucho más si pensamos que podemos solucionar los problemas que hay con el convenio económico y terminamos los navarros, cada navarro, pagando más o menos lo mismo que se paga por cada habitante de Euskadi. Y entonces, vamos, tendremos muchísimo más dinero todavía para pagar la extra y muchísimas cosas más. La señora Simón les ha dejado sin tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro. Que paséis buena semana. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches.